continuidad a este tema que hemos iniciado el domingo pasado. Para mí es una alegría poder continuar el tema que se dijo acerca de Jesús en sus propios días. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que se dijo acerca de Jesús? Porque muchas personas tienen conceptos, ideas y pensamientos acerca de Jesús que a lo mejor no están de acuerdo a la palabra del Señor. Nos basamos en aquella pregunta que Jesús hizo en Mateo 16: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunas gentes, y esto lo estoy reiterando para las personas que están hoy por primera o segunda vez, o quizás no han escuchado el tema, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían tú eres Jeremías, otros decían tú eres Elías, otros decían tú eres Juan el Bautista, o otro de los profetas. Y Jesús les llamó la atención qué pensaban las gentes acerca de él. Sin embargo, vino la gran pregunta al corazón de los discípulos: ¿y quién decís que soy yo? Jesús fue directo al corazón. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y enseguida Pedro se levanta por la gracia de Dios y dice: tú eres el Cristo. Diga conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Enseguida el Señor, mire, fue algo extraordinario. Por eso nosotros creemos que el conocer a Cristo es una revelación del Espíritu Santo al corazón del hombre. Y eso está en Juan capítulo 16, usted lo puede leer. Usted puede tener en su mente al Jesús histórico, usted puede tener en su mente lo que ha oído, conceptos acerca de quién es Jesús. Pero Dios quiere revelarnos, diga conmigo, Dios quiere revelarnos a través de su palabra quién es verdaderamente Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús se vuelve y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, diga conmigo, carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Por eso creemos que es una revelación. Y el Espíritu Santo, Jesús dijo de él: cuando él venga convencerá, diga conmigo, convencerá. Estoy citando Juan 16, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede llamar, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos 10, a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios viene a la persona y trae esa revelación de quién es Jesús. Por eso es que Pablo oraba en Efesios capítulo 1 ante Dios: doblo mis rodillas ante Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé espíritu de sabiduría, diga conmigo, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Quiénes quieren sabiduría y revelación de Dios? Amén. Son muy importantes, hermanos. Santiago 1 dice la palabra del Señor: si alguno tiene falta de sabiduría, a ver, ¿quiénes? Levante la mano, tienen falta de sabiduría. Todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en ¿qué? No con escasez, perdón, con abundancia. Con abundancia. Entonces, leyendo estas escrituras, hermano, lo que se dijo acerca de Jesús, nos basamos en Lucas capítulo 1 y en Mateo capítulo 1. Para los que tienen su Biblia ahí, pueden abrirla, por favor, pueden verla. Use su iPad si usted la tiene, use su celular si usted, póngale el silenciador y úselo. Si además, si usted necesita una Biblia, con mucho gusto los servidores se la pueden proveer. Levante la mano y le van a llevar una Biblia hasta su asiento. Pero estuvimos leyendo en Lucas capítulo 1 y Mateo capítulo 1, ¿qué dijo el ángel Gabriel acerca de Jesús? ¿Qué dijo el ángel Gabriel acerca de Jesús? Luego estuvimos viendo, en segundo lugar, ¿qué dijo Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo? Cumplidos los 8 días y fue circuncidado, y en el tiempo de la purificación, que eran 40 días de acuerdo a la ley, él fue presentado en el templo. Y Simeón, que era un anciano de Dios, un hombre de Dios que había estado ahí esperando, este hombre justo y piadoso, la consolación de Israel, el Espíritu Santo, dice, vino sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y cuando Simeón vio al Mesías, lo tomó en sus brazos y él declaró sobre él lo que este niño tenía asignado de parte de Dios. En el verso 32, si usted quiere verlo conmigo, en el verso 32 de Lucas, capítulo Mateo
Estamos en Mateo 1:18 y estamos en Lucas 2:21, usted puede verlo ahí, Lucas 2:21 al 32, dice que él declaró y dijo que ese niño era luz para revelación a los gentiles. Diga conmigo, luz para revelación. Dígalo conmigo, luz para revelación y gloria de tu pueblo Israel. En tercer lugar, ahí en Lucas capítulo 2, verso 38, hablamos también de Ana. Cuando Ana se enteró, esta mujer de Dios que esperaba también la redención de Israel, se enteró que Jesús había sido presentado en el templo, se enteró de la declaración de Simeón, ella empezó a hablar del niño, oiga, empezó a hablar del niño, del Señor, a todos los que esperaban la redención de Israel. Ahora vaya conmigo un momento en Mateo capítulo 2, vamos al punto cuarto, Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dijeron los sabios del oriente? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, día de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle. Fíjense. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el niño. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, subraya eso en su Biblia, que es muy importante, que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá de averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ustedes saben que eso no era cierto, que él estaba conspirando, desde ahí estaba amenazando al Mesías. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Subráyelo de nuevo, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Estos sabios, hermanos, nosotros hemos hablado en otras ocasiones, en realidad no eran reyes, como la tradición dice que eran reyes y que eran tres. No, en realidad eran hombres que tenían el conocimiento de las profecías bíblicas acerca del Mesías. Eran hombres sabios, instruidos por Dios. Inclusive es así la manera en que ellos fueron instruidos, que conocían por la señal de la estrella dónde estaba el Salvador. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Para que usted vea que el GPS no es una innovación del siglo XX, hermanos, ni el XXI. No, ya Dios había inventado el GPS. ¿Cómo es que está dirigiendo a estos magos que no eran tres, ni eran reyes, eran sabios, ni eran magos tampoco? Algunos creen que eran magos que usaban un sombrerito y sacaban conejos ahí de eso. No, hermano. Eran hombres instruidos, entendidos. Y cómo Dios, hermano, los dirige. Estaba estudiando esto, me gustó tanto, porque de acuerdo a lo que se conoce de estos hombres, algunos dicen que venían de Persia, venían de la zona de Irán, lo que es hoy Irán, y entonces entraron por la parte de Irán, por Babilonia, y subieron, hermano, hacia Jerusalén. De acuerdo a algunos estudios que se han hecho, algunas personas que montaron en camello y hicieron esta travesía tardaron 83 días en llegar hasta Belén. ¿Qué le parece, hermanos? Pero mire, ese GPS no se le acabó la batería, no habían plantas eléctricas ni cosas por el estilo, porque el Señor estaba sosteniendo esa estrella. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso me habla a mí de la dirección de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, las decisiones que tomemos en la vida no sean apresuradas. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Por eso somos su pueblo. ¿Alguien dijo amén? Si usted tiene que tomar decisiones en su familia, en su trabajo, en su negocio, en la iglesia, por favor, tome tiempo para orar.
doble su rodilla, diga: el Espíritu Santo de Dios, será tu voluntad que yo me mueva en estado, será tu voluntad que cambie de trabajo, será tu voluntad esto que mis hijos quieren hacer, de irse ya lejos a la universidad de pronto. Señor, que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Necesitamos el GPS del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien digo amén? Romanos 8:14 dice la palabra que todos, diga conmigo, todos los que somos hijos de Dios, aleluya, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Oye, hay como 10 que son guiados aquí. Dice que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Usted es hijo de Dios, deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Tardaron 83 días en llegar estos expedicionarios hasta Belén. Y lo interesante de esto, hermano, cuando estaba estudiando, miren qué bonito, porque estos hombres trajeron estos presentes al Señor. No sabemos cuántos eran, y no sabemos cuánto, hermano, cargamento traían en esos camellos. Pero ellos llegaron, y cuando reconocieron, después de pasar por Jerusalén, que ustedes ven la entrevista que tuvo con Herodes, llamó a los principales sacerdotes, a los escribas, indagaron, así, y él le dijo: mire, cuando lo encuentre, avíseme para ir a adorarle. Como si Dios no fuera Dios en los cielos, ¿verdad? Que conoce todas las intenciones del corazón del hombre. Él quería conspirar contra el Mesías. Sin embargo, ellos subieron hacia Belén, Belén de Judá. Descubro dos cosas aquí importantes, hermanos, cuando estaba estudiando, varias cosas que yo quiero que usted sepa. Una, habían dos Belén en aquel entonces. Estaba Belén de Zabulón y estaba Belén de Judá. Por eso era importante, el Espíritu Santo dice que ese niño nacería, de acuerdo a la profecía de Miqueas, en Belén de Judá. Diga conmigo, Belén de Judá. Porque era claro, porque Belén de Judá era, hermano, proféticamente hablando, la ciudad de David. Y acuérdese que en la genealogía de Jesús, él fue llamado el hijo de David, porque él venía de esa descendencia, humanamente hablando. Por eso es importante conocer cuál Belén era. Belén de Judá fue declarado proféticamente el lugar de donde nacería el Mesías. Otra cosa importante, ellos trajeron presentes. Dice que ellos trajeron oro. ¿Y el oro para quién es, hermano? El oro era solo para los reyes. Solo los reyes tenían el privilegio de recibir el oro. Por lo tanto, se estaba declarando que Él es el Rey de Reyes. Diga conmigo, el Señor de Señores. Aleluya. Estos hombres conocían, hermanos, las Escrituras, sabían los tiempos, las sazones. Le fue declarado por esta dirección de Dios, hermano, dónde nacería el Mesías. Dice que trajeron incienso también. Y el incienso, hermano, eran esas especies que se consagraban para el templo. Cuando ellos trajeron el incienso, estaban reconociendo a ese niño que estaba ahí en su casa. Ya no está, acuérdense que no está en el pesebre, acuérdense que han pasado alrededor de 2 años. Y cuando ellos llegaron a su casa, trajeron incienso, reconociendo que Él es sumo sacerdote, como lo declara Hebreos. El Espíritu Santo dice que Él es sumo sacerdote para siempre. El incienso es para el templo, es para los sacerdotes. Y ellos estaban reconociendo de esa manera que también Él sería sumo sacerdote para siempre, según el orden que Dios había establecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué lindo, hermanos. Y trajeron mirra también, leíamos en la Escritura. La mirra eran especies aromáticas que se le ponían a los que habían fallecido. Con eso se embalsamaba a los fallecidos. Y entonces trajeron mirra, reconociendo también la obra vicaria de ese niño, reconociendo el sacrificio que Él iba a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. A veces leemos las Escrituras, pero dejamos pasar, hermanos, estos datos tan importantes. A mí me llama la atención, un erudito dijo en una ocasión que cuando estos sabios vinieron del oriente, posible, como le digo, algunos dicen que venían de Persia, venían de la parte también de la zona de Irán, subieron por Irak, luego fueron hacia el norte hasta llegar a Belén. Otros dicen que venían de Arabia, del Yemen, en lo más recóndito de Arabia Saudita. De la razón y el lugar de donde vinieran, ellos venían con un propósito. Y cuando trajeron mirra, ellos mostraron, decía este erudito, hermanos, ellos mostraron el sacrificio que Cristo daría por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y estos eruditos dicen también y hablan de que cuando se trajo ese oro, ese incienso y la mirra, era preparando todo el desarrollo del ministerio de Jesús. A veces no vemos esto, pero en ese equipo de 12 personas había un tesorero.
habían finanzas que se administraban, habían también, hermanos, preparado posiblemente las especies que iban a ser llevadas aquel tercer día al sepulcro por aquella mujer. Ya Jesús había resucitado. Fíjese, dice que estas mujeres fueron al sepulcro y llevaban alrededor de 100 libras de especies para poner sobre el cuerpo del Señor, y ya la tumba estaba removida. Cuando ellas llegaron, vieron dos varones, ángeles de Dios, dos varones con vestiduras resplandecientes, que dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Wow, eso es maravilloso, hermanos. Recordaos, porque la mente nuestra, hermano, tiende a olvidar. A ver, ¿a quiénes se les olvida dónde pusieron las llaves del carro en la noche? Imagínense, ¿verdad? ¿A quién se le olvidó? Y nos sofocamos y decimos: todos tendemos a olvidar. Por eso David en el Salmo 103 dijo: bendice, don José, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. A lo mejor si algún momento uno de nosotros hicimos un favor, o a lo mejor yo le pude hacer un favor a usted y se olvidó de mí, eso no tenga usted pena, como dicen en Guatemala, no tenga pena, que usted no ha perdido nada. Lo importante es que no se olvide quién es el que lo salvó y lo liberó y le dio vida eterna, que se llama Jesucristo. Amén. Pero tendemos a olvidar. Y entonces por eso es que el ángel les dijo: acuérdense cuando estaban con ustedes todavía allá en Galilea, y les habló de estas cosas. Y ellas recordaron ese tercer día que ya Jesús no estaba en el sepulcro. Él vive, que Él es el Señor, es su nombre. Ahí está la presentación, hermanos, de estos sabios y la manera en que ellos vinieron, recorrieron hasta estas regiones remotas. A mí me llama la atención porque, hermanos, nosotros con tantas comodidades y muchas veces, hermanos, limitamos llegar a la casa de Dios para adorar su nombre, limitamos llegar al lugar de adoración. Tenemos que hacer el esfuerzo todos los días, cada oportunidad que haya, servicio en la presencia del Señor. Amén. Amén. David decía: una cosa he demandado a Jehová, y más en estos tiempos, y esta buscaré, que pueda estar yo en la casa de Jehová todos, diga conmigo, todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida. ¿Cómo, pastor? No se pierda la oportunidad de venir a la casa de Dios. Aleluya. Vamos para aquí. No se pierda la oportunidad de estar en la comunidad de los santos, hermanos. Ahí estamos cansados, ¿no? A veces estamos asueñados, como que esta hora, ¿verdad? Nos hace falta el cafecito o un descanso, pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Sí lo vio? ¿Vio a Leo correr? ¿Lo vio correr conmigo? Porque los muchachos son los que se fatigan, nosotros no nos cansamos. Los que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense qué dijeron ellos. Verso 2 de Mateo. Mateo capítulo 2, verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Leía un poquito sobre esto de la estrella también. Vimos la estrella y se dice que en aquel entonces, hermanos, en la constelación de Centauro apareció una estrella y se pronosticaba, se vaticinaba que alrededor del año 5 al 7 esa estrella pasaría precisamente por aquella región, que sería visible, estaría permanente, hermanos, en un sentido figurado, o sea, visible durante 3 meses. Y cuando ella se movió del este hacia la posición del sur y luego se posó para que los sabios pudieran identificar al Mesías, hermanos, se movió a 90 grados. Fue algo sobrenatural. Según los eruditos chinos, coreanos, en aquel entonces hablan de estas cosas y dicen que esa constelación de Centauro se movió esa estrella y fue visible durante 3 meses. Imagínense. Ahora, si estamos hablando que una travesía actual duraría 83 días, ¿cuántos meses entonces duraría en aquel entonces? ¿Cómo sería entonces, hermanos? Que esta estrella Dios la hizo permanecer de esa manera en medio de la constelación para que se llegara a su rumbo. Por eso es que así como Simeón, oh gloria a Jesús, así como Simeón esperaba en el Mesías, también ellos, hermanos, no se fatigaron a pesar de los peligros. Si usted lee la historia con mucho cuidado, dice que moverse de la parte de la antigua Mesopotamia o la antigua Babilonia hacia Jerusalén
se cruzaba por un valle que se conoce, y David lo menciona en el Salmo 23, el valle de sombra de muerte. Habían ladrones, habían fieras, habían chacales en el desierto, eran lugares peligrosos. ¿Cómo sería la convicción de estos hombres, hermanos? Que ellos tenían su propósito de llegar a adorar al Señor, y nada los movió de ese propósito, sino que fueron perseverantes. Diga conmigo, perseverantes. En el Señor tenemos que aprender a ser perseverantes, hermanos. El que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Alguna gente dice, no, pastor, pues si una iglesia un poco más, no sé, más extendida o que veamos más movimiento, entonces yo me quiero, mire, hay que ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Cuando somos fieles en lo poco, hermanos, vamos a oír un día la voz del Señor que nos va a llamar y nos va a decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, diga conmigo, en lo mucho te pondré. Le dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando hemos pasado por lo pequeño, y para eso hay que ser perseverantes, persistentes. Mateo 24, en el verso 13, Jesús lo dijo. Habló de los tiempos que vendrían, de la tribulación para los cristianos, de la gran tribulación para aquellos días. Inclusive habló de la abominación desoladora y los días, hermanos, en los cuales el anticristo esté reinando en este mundo, el nuevo milenio, el nuevo orden mundial. Y estableció el Señor pautas que debíamos de hacer, que aún en los tiempos de persecución ni siquiera nos preocuparíamos, porque Él pondría palabras en nuestra boca, bendito sea el nombre del Señor, para hablar de acuerdo a su propósito. Pero una de las cosas que me llama la atención, dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio. Cada vez que salimos nuestros hermanos a evangelizar, a hablar del Señor, estamos dando testimonio de quién es Jesús. Estamos dando testimonio del evangelio. ¿Sabe qué estamos haciendo, hermanos? Estamos provocando, óigame bien esto, provocando en algún sentido, óigame bien, los tiempos finales. Amén. Porque nuestro anhelo es que toda la humanidad, más Dios, a través de su palabra, 2 de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios que toda persona que oye el evangelio sea salva, y a su nombre sea salva. Pero lo predicamos para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Escuche bien, luego vendrá el fin. Dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar. Uno ve la fe de estos hombres que se mantuvieron, vuelvo y reitero, como Simeón, en fe, en esperanza, hasta que llegaron al lugar que Dios les había declarado que ahí estaba el Mesías. Y su actitud inmediata, hermanos, fue adorarlo a Él. Adoración significa, hermano, entrar en intimidad con el Señor, entrar en tiempo de postrarse, de quebrantarse, tiempo de reconocimiento. Es lindo, toda gente está llamada para alabar al Señor, pero no todos, hermanos, entran en ese proceso de la adoración, porque adoración es traer el cielo a la tierra, es besar, decía un rabino, a Dios mismo, es estar con Él en esa actitud, hermanos, de devoción y dedicación y de entrega, consagrándose a Dios, porque estamos en los tiempos finales. Amén. Y enseguida ellos vinieron y le adoraron. Entonces hay tres aspectos muy importantes aquí, hermanos. No eran tres, ni eran hermanos reyes, eran hombres sabios, entendidos de los tiempos que Dios había declarado a través de su palabra. Dos que viajaron desde lugares muy remotos e inimaginables. Los eruditos incluso hablan de alrededor de 1500 a 2000 kilómetros, hermanos, de donde ellos llegaron. Se mantuvieron con una posición de fe, de esperanza. Y cuando ellos encontraron al Mesías, después de ver la estrella, les recuerdo que de acuerdo a los sabios, dice que se mantuvo visible 3 meses. Y a lo mejor ese fue el tiempo en que ellos duraron en su llegada para Belén. Y cuando en tercer lugar llegaron, lo encontraron, le adoraron y le ofrecieron presentes reconociendo quién era el Mesías. Aquí se cita a los profetas también. Fíjese, para los que están tomando nota, Miqueas capítulo 5, verso 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá
un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Están citando las profecías de Miqueas, para los que están tomando nota, en Mateo 2, estoy leyendo Mateo 2, versos 5 y 6. Las profecías de Miqueas, capítulo 5, verso 2, y están declarando una palabra muy interesante para los que anotan, que está en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Y fue avisado en sueños a los sabios que no pasaran de nuevo por Jerusalén. Allí estaba Herodes esperando, y ustedes saben todo lo que sucedió. Se sigue leyendo cómo se turbó Herodes y todo Jerusalén, y luego vino la matanza de los niños. Raquel, dice el profeta, que llora por sus hijos, y ellos regresaron a su tierra, pero no por Jerusalén. Y el niño, antes de que viniera la matanza, fue sacado, hermanos, desde esa corta edad y llevado a Egipto, y en Egipto fue refugiado. A veces pensamos, los que hemos llegado de nuestras tierras, de nuestras naciones, hermanos, los que alguna vez llegamos, hermanos, a este país por muchas circunstancias, a lo mejor por situaciones políticas, o a lo mejor por situaciones económicas o demás, pero llegamos acá y a veces nos sentimos como extraños, una lengua desconocida, una cultura distinta. Pero sin embargo Dios nos da la gracia y nos guarda y nos cobija y nos abre puerta en esta nación para ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero miren que el Señor también estuvo como un inmigrante en Egipto, hermanos. Pasó los procesos desde niño. Por eso es que cuando usted clama, cuando usted ora a Dios, Dios conoce su causa. Yo les voy a dar una tarea a todos mis hermanos. Léanse Levítico capítulo 19. Cómo Dios pensó también en la provisión para el extranjero, y debemos de orar para que Dios, hermano, en las próximas elecciones ponga un hombre de acuerdo a su voluntad, a su propósito, que pueda ayudar a toda nuestra gente, hermanos, para tener una amnistía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es el que está, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es el que pone y Él es el que quita reyes, dice la palabra. ¿Alguien dijo amén? No nos corresponde criticar ni hablar mal, nos corresponde orar. Dígale, Señor, pon en el corazón de este hombre lo que tú dices en tu palabra acerca de nosotros. Amén. Porque todos hemos llegado a este país buscando un propósito, y ojalá que siempre sea en primer lugar el propósito de Dios. Dice Mateo capítulo 2, verso 21, después de su regreso de Egipto, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Después de su regreso, ¿a dónde habita él? Habita en un pequeño lugar, un pueblo de Galilea, al norte de Jerusalén, que se conocía como Nazaret. Por eso es que Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien, ¿verdad? Con la palabra, estamos ahí en la palabra. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mateo capítulo 4, verso 12. Neftalí y Zabulón fueron las dos tribus que se asentaron en la parte norte de Jerusalén. Allí fue donde Jesús, déjeme decirle esto, que es un detalle muy importante, desarrolló la tercera parte de su ministerio también. Y por eso fue conocido, de acuerdo a la palabra, tierra de Neftalí y Zabulón, tierra de los gentiles, vio gran luz. Estaba hablando del Mesías, en una tierra de oscuridad, de tinieblas, y cuando el Mesías llegó, se llenó de luz. La tercera parte de su ministerio, ustedes notan algo con mucha atención, hermanos, es que de ahí empezó a llamar a los primeros discípulos para que le siguieran a él. Era un puerto muy importante, la zona de Galilea, toda esta provincia al norte de Jerusalén. Era un lugar de mucho movimiento de gentes. Era un lugar donde todos los días había oportunidad, hermanos, para hacer el trabajo del reino de los cielos. Por eso que usted lo ve, lea Mateo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Va a oír y va a leer de los milagros que Jesús hizo en toda esta región, aún en la sinagoga, porque hizo de esta región su propia casa. Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, para los que están leyendo conmigo.
Mateo capítulo 3. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, le digo a las multitudes que venían a él. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, diga conmigo por favor, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Él viene a Juan para ser bautizado, hermanos, extraordinario lo que se declara desde el cielo. ¿Quién es Jesús? Y desde el cielo, hermanos, después de que Juan dijo estas palabras, le dice: tú vienes a mí cuando yo podría o debía ser bautizado por ti para que yo te bautice. Y Jesús le dijo: os conviene que toda justicia se cumpla. Y enseguida, hermano, Él vino a las aguas. Oiga esto, para las personas que van a venir a ser bautizadas, que anhelan bautizarse en las aguas, que han terminado consolidación, escuche esto, hermano. Cuando Jesús fue sumergido, porque eso es lo que significa bautizarse, es una palabra en griego, bautizo, que significa sumergirse. Cuando Jesús fue sumergido, bautizado en las aguas, se abrieron los cielos. Y se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Imagínense, hermanos, como que en este momento se abre el techo de este edificio y usted empieza a oír una voz que nos haga simbrar, como decía mi mamá, del profundo del corazón, y digo: wow, o sea, caer de rodillas. ¿No es cierto? No correr, porque es que la presencia de Dios impacta, no es que da pánico, impacta. Su presencia más bien trae descanso. Alguna gente: oh, pero es que si el Señor manifestara su gloria, lo demás saldríamos corriendo. No, hermano, haríamos lo que hicieron los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo de Israel cuando inauguraron la casa de Dios. Primera de Crónicas 7. ¿Sabe qué hicieron? Cuando la gloria de Dios descendió, mi hermano Leo, dice que todos se postraron. ¿Qué hicieron los sabios? Se postraron. Cuando se inauguró la casa de Dios, la gloria de Dios estaba ahí, se postraron y adoraron. Diga conmigo: adoraron. O sea que si Dios abriera, hermanos, este techo y su voz cayera, su gloria cayera en este lugar, su gloria no nos va a dar pánico, todo lo contrario, nos va a abrazar. Aleluya. Nos va a abrazar. Como le dijo el Señor a Moisés. Moisés le dijo: Señor, yo no voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo, te daré descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Ahí estaba Jesús bautizándose, y el Espíritu Santo de Dios descendió en forma corporal visible de paloma y se posó sobre Él. Ahí estamos hablando de la Trinidad. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, pero vamos a encontrar la doctrina. Primera Juan 5:3, diga conmigo: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, pensé en Malaquías, hermano. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, está hablando de Elías que vendría y prepararía el camino. Ahora, Juan era Juan el Bautista, no era Elías, pero el carácter de Elías estaba en él. Era un hombre que vino advirtiendo a los hombres que la llegada del Mesías era ahora, en ese instante. Y por eso conviene que se cumpla, dijo Jesús, toda justicia. Por eso todo creyente, escúcheme bien, cuando conoce al Señor, cuando abre su corazón al Señor, enseguida tiene que haber en él el deseo de obedecer a Dios. Y parte de esa obediencia es el bautismo en agua. Como pastor, si yo desde niño fui bautizado, bueno, eso fue mediante una religión o una tradición. Pero cuando usted viene al Señor y reconoce al Señor, se cumple, oiga bien, lo que dice Marcos 16:15. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, entonces un niño no cree todavía. Es más, la Escritura dice en Marcos 10 que por derecho, asignado por Dios, hermano José, un niño tiene salvación. De él es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un niño en el estado de su inocencia tiene la salvación. Pero ¿quiénes necesitamos bautizarnos? Aquellos que hemos creído. Un niño no ha crecido ni ha llegado al discernimiento del bien y el mal, de lo que es bueno o lo que no es bueno. Entonces tiene que decidir en su corazón. Por eso Romanos 10 dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, si confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, y a su nombre serás salvo. Por eso es que Jesús nos da al principio de su ministerio, nos marca el paso
y nos da el ejemplo que toda persona creyente en Él es vital, sumamente importante venir al bautismo. Y soy yo la voz desde los cielos que digo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solamente oímos lo que declaró Juan el Bautista, sino el mismo Dios. Hermano, pregúntese en esto. Cuando yo llegué a esta parte, aquí voy a terminar para este tiempo, luego le daremos seguimiento con el favor de Dios. Pero fíjese, cuando yo llegué a esta parte, solamente pensé cuántos siglos habían pasado. Mi hermano Orlando, usted que estudia la palabra, todos aquí, escúcheme esto. ¿Cuántos siglos habían pasado que Israel no escuchaba la voz de Dios? ¿Cuántos siglos habían pasado? Nosotros lo leemos, hermano, pero hay que disfrutarlo. Mire, esto es extraordinario. Habían pasado de Malaquías. Solamente le voy a dar un detalle. Del libro de Malaquías del Antiguo Testamento a Mateo capítulo 1, que fue el paso al Nuevo Testamento, hubieron 400 años solamente ahí de silencio, en que no hubo palabra de Dios en ningún lugar. No había voz profética, no había un profeta que declarara de parte de Dios palabra. Ahora, vámonos un poco más atrás. ¿Cuándo fue la última vez que se oyó la voz del Señor en Israel? Y esto me impactó tanto, hermanos. Porque que yo recuerdo en Éxodo 3, el llamado de Moisés, cuando en una zarza ardiente el Señor le hizo el llamado a Moisés. Y le dijo a Moisés, y le dio por revelación su nombre: yo soy el que soy. Y se le mostró ahí en medio del fuego de una zarza ardiente. Y luego, cuando este hombre, Moisés, obediente al Señor, y ya liberado al pueblo de Israel, lo lleva hasta el monte Horeb y los llama 40 días, 40 noches en el monte Horeb. Dice que aquel monte vislumbraba de la presencia, la gloria de Dios. Y ahí el Señor le dio lo que nosotros conocemos, sus leyes. El Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Por su voz y por el dedo de Dios, hermano, fueron escritas esas leyes. Y óigame, tan era así, hermano, la gloria y la presencia de Dios en ese monte, que el Espíritu Santo en hebreo dice que si aún una bestia llegaba y tocaba el monte, enseguida, era el monte, ni siquiera estaba escuchando, no estaba oyendo al Señor, ahí enseguida caía muerto. Y ahora aquí nosotros oímos en el bautismo de Jesús la voz del Señor, ya no de juicio, sino de misericordia, diciéndole a los hombres: este es mi Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, cuando usted escucha en su corazón la voz del Señor, sepa que quizás en el silbo apacible y suave, aún en medio de tu necesidad o tu tribulación o tu angustia, Él guiará tu corazón a lugares de mansas aguas y de verdes pastos. Y su voz no será para juicio, mientras aún nosotros estemos cubiertos con la sangre de Jesús y estemos refugiados en nuestra roca eterna de los siglos. Amén. Amén. Sino que su voz nos guiará cada día conforme a su voluntad hasta la eternidad con Él. Siempre y cuando, recuerde esto, tengamos la sangre de Jesucristo en nuestra vida, estaremos refugiados en Él, y su voz siempre será una voz apacible que guiará nuestro corazón y no será de juicio. Ay, cuando venga el juicio para aquellos que se apartan o se alejan o han desobedecido al Señor, porque eso nos lleva al libro de Apocalipsis capítulo 20, al juicio del gran trono blanco, donde los hombres serán enjuiciados por la voz, por la palabra de nuestro Dios, en sentencia por la eternidad, mas no así para nosotros. Por eso hay oportunidad de salvación esta tarde. Por eso la Biblia nos dice en Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Amén. Esa voz, quiero terminar aquí, esa voz que hoy está llamando a tu corazón.
Esa voz que hoy te dice, hijo, dame tu corazón. Esa voz que hoy te dice, tengo para ti promesas eternas y soberanas. Esa voz que te dice, hoy este es mi hijo, que lo di por ti en esa cruz, en sacrificio por tus pecados. Esa voz te dice hoy, entrega tu corazón para que Él pueda tomarlo en sus manos y transformarlo y hacer de ti una nueva criatura. Amén. Incline su rostro, por favor. El pastor Jonathan me quiere ayudar con el teclado, y si no, con esa canción, yo me rindo. Yo me rindo. Yo quiero hacer el llamado, como digo, pastor Jonathan, vienen los tiempos de las fiestas, pero viene también el tiempo, hermanos, en que la gracia de Dios se manifiesta. Es una oportunidad para conocerlo a Él. Cada palabra que dijeron los ángeles, cada palabra que dijo Simeón, que dijo Ana, cada palabra que dijeron los sabios, Juan el Bautista, y ahora el mismo Dios, debe resonar en nuestro corazón de quién es Jesús. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Él quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Y si tú quieres invitarlo a ser el Señor de tu vida, si tú deseas reconciliarte con el Señor, mientras oímos esta canción, yo le voy a invitar a que usted haga esta oración de fe conmigo. Ahí usted puede repetir esta oración, una oración bíblica. Romanos 10:9, es una oración bíblica. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, hoy es tiempo de dejarlo nacer en tu corazón. Él dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La dirección de Dios te trajo hasta aquí. Por eso dígale conmigo esta oración. Dígale si usted quiere reconciliarse con Dios o aceptarlo hoy en tu corazón como el Señor, el Mesías. Dígale conmigo, Señor Jesús, en este momento te doy muchas gracias por darme la oportunidad y el privilegio de oír tu voz. Te doy muchas gracias, Señor, porque hoy puedo entregarte mi corazón a ti. Te recibo como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Dígale conmigo, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, esa sangre que tú derramaste en esa cruz del Calvario. Lávame, Señor, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón, que nazcas en el pesebre de mi ser. Hoy te doy todo lo que soy y lo que tengo. Hoy te lo entrego a ti, Señor. Ayúdame para amarte, para servirte, para adorarte por el resto de mi vida. Dígale conmigo, Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, porque hoy tu salvación viene a mi corazón. Hoy viene a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Hay un grupo de hombres y mujeres hoy aquí, Señor, que están entregando su corazón a ti. Hoy te pido, Señor, que restaures, que levantes, que sanes en el